Bueno, ¿qué tal a todos? Gracias por estar acá. Hoy empezamos un ratito más tarde. La verdad que con el tema del feriado se me complicó un cachito. Tenía pensado para hoy hablar acerca de proyectos a gran escala de solar fotovoltaica. Un poco se complicó también con el tema del feriado. Estuve hablando con Pablo. Así que bueno, no pudimos coordinar y voy a estar hablando acerca de otro tema que la verdad que me parece también súper importante. Estuve bastante jugando un poco este fin de semana con hacer análisis de inversión. Una cosa que bastante recurrentemente hacía yo para la empresa en la que yo trabajaba, o sea, analizar inversiones en caso de mejora de productividad en general, pero también se puede utilizar, lo podemos aplicar para cualquier tipo de inversión, como por ejemplo inversiones inmobiliarias o inversiones en bienes de capital tendientes a mejorar la eficiencia energética, y en esto nos vamos a enfocar un poquitito más, que es cuando nosotros le recomendamos a un cliente hacer una mejora adquiriendo un cierto equipo o por ejemplo cambiando una bomba, poniendo un variador de frecuencia, poniendo un motor de alta eficiencia. ¿Cómo tenemos que hacer un análisis nosotros para el repago de esa inversión, o cómo debería hacerse un análisis? ¿Cuáles son las variables que se tienen en cuenta normalmente? Un análisis muy simple, muy simplificado, sería ver lo que se llama normalmente el payback o el periodo de retorno de la inversión. Pero este payback o este periodo de retorno de inversión, simplemente si nosotros hacemos la cantidad de flujo de dinero que nos ahorramos anual o mensualmente o anualmente, dividido la inversión inicial que tenemos, es algo un poco muy básico. Ahora vamos a estar hablando de algunos conceptos, pero por ejemplo para esto tenemos que tener en cuenta muy bien que cualquier dinero que nosotros podamos tener en el futuro, nosotros tenemos que traerlo al presente. Y eso se llama valor presente neto o el VAN, que es un concepto que se utiliza muchísimo en lo que es la parte de financiera. Y otro concepto también muy importante es la TIR o la tasa interna de retorno. Son dos conceptos muy importantes para todo el análisis de flujo de inversiones. Por ejemplo, nosotros queremos comprar un instrumento. Bueno, yo tengo una guita ahorrada, entonces la quiero destinar a comprar este instrumento, o tengo una plata ahorrada, quiero comprar una propiedad, me va a dar tanto de alquiler, quiero comprar, por ejemplo, una empresa, tengo plata que surgió de lo que es la venta y necesito comprar una maquinaria, esa maquinaria me va a retornar en una mejora en la productividad, cuánto me voy a ahorrar, cuánto voy a ganar. Bueno, esto vamos a estar hablando un poquitito, es una parte quizás un tanto más financiera a lo que estamos acostumbrados, a la parte más técnica, pero que es condición sine qua non para que pueda desarrollarse cualquier tipo de inversión. Para esto les voy a compartir una pequeña hoja de cálculo que estuve haciendo en Google Sheets. Espero que les sea de utilidad. Cualquier cosa me van comentando en el chat también, o me pueden dejar comentario que crean conveniente. Ahí les comparto pantalla, acá estoy yo. Y les voy a estar mostrando un poquitito. Bueno, esto que tenemos acá es una planilla que armé simplemente para poder hablar de esto un poquito. Voy a agrandar un cachito más, a ver cómo se ve en la imagen. Bueno, se ve bien. Y es un análisis de una inversión determinada. Digamos que nosotros tenemos un valor de compra de unos $73.000, que sea, por ejemplo, un inversor, un variador de frecuencia, ¿no? Un inversor y un motor que vamos a reemplazar. Luego tenemos un costo del orden del 8%, que va a ser el costo de instalar este equipamiento dentro de la instalación. En este caso yo lo había analizado para una inversión de otro tipo, pero puede darse, por ejemplo, que tengamos una revalorización o al revés, una depreciación, que es lo más común que tengamos del bien. Entonces, por ejemplo, podríamos poner acá que el bien se deprecia 5% al año. Y, por ejemplo, que tenemos un ahorro del orden del 10% del valor del bien, o sea que nos ahorramos en el orden de $7.300 por año. Y esto lo que nos va a traer es un flujo o una tasa interna de retorno. Esto que tenemos acá es la tasa interna de retorno, en este caso es del 7,6%, 7,56%, y el valor actual neto es del orden de $13.530. Eh, Esto tenemos que plantear distintos escenarios, siempre cuando se hace algún análisis de una inversión para una empresa. Lo que se plantean son distintos escenarios donde se le da distinta probabilidad de ocurrencia a la revalorización. Por ejemplo, en este caso era un análisis de inversión para un inmueble. En este caso, por ejemplo, si el inmueble se va a revalorizar
en el orden de, supongamos, el 3% anual y tenemos un ahorro, una renta o un ahorro de ese bien, supongamos, del 3%. Entonces nosotros vamos a tener distintos escenarios. Podemos combinar estas dos variables que son la revalorización o la depreciación y el ahorro. Y con esto podemos hacer una matriz donde podemos ver el valor actual neto, o sea, traer al presente todo el flujo de efectivo que vamos a tener en el futuro. Si yo solamente me quedo con el payback o el periodo de retorno a la inversión, es una información bastante insuficiente. Lo que hace el valor presente neto es comparar esta inversión con otra inversión de mucho menor riesgo. Por ejemplo, una inversión inmobiliaria o una inversión de un motor y un variador de frecuencia. Una vez que yo puse el dinero para comprar el variador de frecuencia y el motor, o que compré el bien, una vez que lo hice, se dice que el capital está hundido, por ejemplo en el caso de un motor, y no es fácilmente sacarlo de esa inversión, o un sistema solar fotovoltaico. En el caso de una vivienda se puede recuperar más fácilmente, pero en el caso de un sistema solar fotovoltaico es más complejo, o sea, tiene un costo muy alto de sacar todo, desmontar todo y revenderlo. O sea, pierdo bastante dinero si quiero salir de vuelta a vender eso. Incluso se puede considerar que el valor de reventa luego de 20 años, en este caso está analizado solamente 6 años, o sea, el primer año en donde yo hago la erogación del bien que estoy comprando, más el costo de todo lo que serían impuestos, por ejemplo, termino erogando $78.840 y luego tengo una renta o un ahorro de $2.190. En este caso voy teniendo un ahorro cada año y al final del periodo de 6 años lo que hago es vender, por ejemplo, en este caso el inmueble y recuperar cierta plata más los alquileres que tuve un neto de $17.108. O sea, si yo sumo todos los impuestos, todos los alquileres que fui teniendo todos los años, más la venta del inmueble, es como que hubiese ganado $17.108. Pero cuando yo lo traigo al presente con una tasa de descuento del 4%, que parece ser súper razonable, porque 4% está rendiendo un tesoro del bono norteamericano, con lo cual nosotros deberíamos encontrar cualquier inversión que nos podría dar un retorno del 4% anual libre de riesgo o bastante libre de riesgo. Con lo cual el análisis me dice que si yo tengo ese tipo de inversión con una tasa de revalorización de menor al 4% o este tipo de tasas de alquileres, por ejemplo, si nosotros tenemos un alquiler en Argentina que está vinculado más que nada al salario de la clase media trabajadora, que es la que lo va a poder alquilar, si nosotros tenemos una devaluación, eso va a afectar fuertemente el nivel de ingreso, con lo cual no vamos a poder tener la renta esperada. O sea, hay que plantear distintos escenarios. Lo mismo ocurre con cualquier otra inversión. O sea, el propietario, el dueño de la fábrica, normalmente lo que hace es plantear escenarios. En ese plantear escenarios yo tengo que ver cuáles son las variables que pueden llegar a afectar. Por ejemplo, en el caso de un sistema solar fotovoltaico, puede no afectar tan fuertemente la revalorización. O sea, yo lo que voy a tener en cuenta es que al final de la vida útil va a estar totalmente depreciado el bien. O sea, a lo largo de los 25 años voy a tener totalmente depreciado el bien. Pero lo que sí voy a tener como incógnita es el tipo de cambio y la tarifa. O sea, tendría que hacer un análisis planteando cuáles van a ser los flujos de efectivo en dólares, porque yo la alternativa que tengo, por ejemplo, es colocar ese dinero, por ejemplo, no sé, en un bono, puede ser un bono soberano argentino u otro lado. Entonces está lo que se llama el costo de oportunidad. Si yo muchas veces me quedo parado en el ahorro que yo tengo y puedo tener otra oportunidad de inversión, como por ejemplo en una fábrica comprar una maquinaria más, comprar algún proceso que mejore la productividad. En cambio, si yo destiné todo ese dinero a meter un sistema solar, yo ya voy a tener un costo de oportunidad, digamos, perdido, porque si yo esa misma plata la pudiera haber usado para otro tipo de inversiones que me hubiese mejorado la productividad, me va a ser muy difícil salir de la inversión solar fotovoltaica y decir, bueno, ahora me arrepentí porque esto no es tan rentable, entonces voy a poner esta otra plata en otro lado. Bueno, eso es lo que se llama costo de oportunidad. O sea, yo cuando le pongo al valor presente neto una tasa interna de retorno del 4%, yo estoy haciéndolo competir contra otras inversiones que me van a rendir en el orden del 4%, lo cual es bastante bajo.
y yo lo que busco es tener una inversión que me permita tener un retorno de inversión mayor a ese 4%. Bueno, para eso lo que se tiene que ver es esa parte, digamos, ¿no? Cualquier flujo de efectivo que yo vaya teniendo, cualquier plata en el futuro, traída al presente, es mucho menos plata. Eso es súper importante cuando hagamos un escenario de inversión. Y lo mismo pasa con el tema del flujo de efectivo. Tengo que tener en cuenta las variaciones del tipo de cambio, las variaciones de las tarifas, que son fundamentales para lo que es la parte de solar fotovoltaica. Y después tengo que hacer algunas estimaciones y alguna probabilidad respecto de qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Estas son algunas de las cuestiones que hay que tener en cuenta más allá del payback directo que yo puedo llegar a sacar con una estimación de el flujo solamente en la foto actual. Normalmente se hacen tres escenarios: un escenario pesimista, un escenario, digamos, siguiendo la tendencia actual, y luego un escenario que sea optimista. Eso mínimo se hace en esos tres escenarios y se le asigna a un tipo de probabilidad que ocurra a cada uno de los dos escenarios. Hay un software que está muy bueno, que yo lo estuve utilizando, hice unos videos hoy en TikTok que estuve jugando un poco, que se llama Crystal Ball, que es un software para simulación de escenarios donde se pueden darle ciertas probabilidades de ocurrencia a cada una de las variables y luego ir haciendo una simulación de tipo Monte Carlo, que se van combinando los distintos escenarios para ver qué probabilidad de ocurrencia hay, por ejemplo, de que el VAN o el valor actual neto, el valor presente neto, sea superior a determinado monto. Y ahí, en ese sentido, hacer una decisión respecto de la inversión o no. Quizás no es el objetivo normalmente del canal. En el canal nos enfocamos más en la parte técnica. Pero bueno, en esta ocasión, aprovechando un poco que se pinchó esto de los grandes proyectos, esto es algo súper, súper importante en cualquier proyecto, y esto es el motivo por el cual están prácticamente parados la mayoría de todos los proyectos grandes. ¿Por qué? Porque la medida a la cual yo le voy a pedir que un proyecto me rinda va a tener mucho que ver con a cuánto voy a acceder al préstamo. O sea, la mayoría de todos los proyectos grandes, que vamos a estar hablando seguramente la semana que viene con Pablo, la mayoría de todos estos proyectos grandes tienen apalancamiento, que se llama. El apalancamiento es que la empresa desarrolladora de proyecto hace una parte pequeña del proyecto o financia con equity propia, o sea, con capital propio, una pequeña parte del proyecto, y la gran parte de todo el proyecto es financiada por un banco. Las tasas de crédito a las cuales se accede una empresa a un proyecto de estos grandes tiene que ver fuertemente con el riesgo país, por ejemplo, que el riesgo país es una medida de cuántos puntos por arriba de la tasa a la cual le prestan a Estados Unidos, le prestan a un país, en este caso Argentina. Argentina es un país que hoy por hoy tiene demasiado riesgo, entonces un proyecto que es a 20 años se castiga mucho por ese tipo, por el riesgo país. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy inflación de Estados Unidos que está rondando el 8%. Las tasas de tipo de interés están subiendo muchísimo. A eso le tenés que sumar el riesgo país que tenemos local en Argentina. Eso hace que el inversor, los proyectos grandes se caigan en todos lados. Y esto está ocurriendo muchísimo, en menor medida que en la Argentina, porque el riesgo país es más bajo, pero en un montón de lugares del mundo donde hay proyectos que eran rentables a una tasa determinada, y hoy por hoy a una tasa más alta, como el dinero es más caro en el mundo, están siendo cada vez más difíciles de constituir lo que se llama la ingeniería financiera del proyecto. O sea, es más difícil financiar un proyecto cuando tenemos tasas más grandes, y lo que tenemos que hacer es como pedirle más precio a la tarifa. En definitiva, termina recayendo en la tarifa. Y otro problema que estamos teniendo en Argentina con los proyectos grandes es que no estamos teniendo acceso al crédito internacional, con lo cual no solo que no tenemos tasas que son muy altas, sino que ya es difícil, ya es casi imposible acceder al crédito internacional. Todos estos créditos internacionales que se otorgan para los proyectos grandes son créditos que son financiados directamente por las empresas. O sea, hay bancos que trabajan con las empresas. Por ejemplo, si es Vestas, es un banco de Holanda,
o si es, no sé, Yemse, que es de China, que es una constructora que hizo, por ejemplo, lo que sería el parque solar que íbamos a estar hablando hoy. Es un banco chino que presta la plata, pero si los paneles son chinos, la mano de obra es china, la ingeniería es china, todo, si los inversores son chinos, todo es chino, el banco presta plata a una tasa bastante preferencial y le da el dinero para que se pueda construir el proyecto, por ejemplo, en Argentina, o las represas que se iban a hacer en Argentina, que también la iban a construir empresas chinas, iban a proveer toda tecnología china. Bueno, porque el banco chino va a prestar plata a la Argentina siempre y cuando se haga con empresas chinas. Esto es un incentivo muy grande porque si no tuvieses, o sea, el país como China le da cierta flexibilidad a la Argentina con la tasa de crédito, con la asignación del crédito, a cambio de que toda esa mercadería se le compre al Estado, a la República Popular de China. Entonces, el tener cada vez créditos más caros va a limitar muchísimo todo esto. Esto a grandes escalas. A pequeñas escalas, como estamos nosotros, cuando hacemos un análisis de eficiencia energética, hacemos lo que vimos en otros videos, lo que sería ver cuáles son los usos significativos de la energía. Nos damos cuenta que hay un motor que es un uso significativo de la energía. Hacemos un estudio y vemos que podemos ahorrar cierta cantidad de energía. Esa energía la transformamos en pesos y esos pesos vamos a tener nosotros un flujo de efectivo a lo largo de los meses. Vamos a tener una inversión inicial que va a ser no solo el costo del capital, sino el costo del capital más el costo de instalarlo y parar la planta, por ejemplo, si tenemos que pararla durante el tiempo que sea determinado. Vamos a tener luego un flujo de efectivo que va a ser el ahorro que nos estamos teniendo mes a mes, y luego al final de la vida útil del motor, por ejemplo, vamos a tener cierto valor de reventa, y el variador de frecuencia podemos tener cierto valor de reventa. Podemos considerarlo, supongamos que tenemos un motor, por ejemplo, no sé, 20 años, y podemos considerar que el precio al final de la vida útil va a ser cero. Y el flujo de efectivo que nos va a dar es todo el ahorro. Bueno, lo que tenemos que hacer es hacer el BAN de esa inversión, compararlo contra una tasa de descuento, que tenemos que consultarlo, eso sí, por ejemplo, con la empresa. Y ahí hacer ese análisis de inversión y ver si es o no es rentable la inversión. En muchos casos donde la tarifa es muy alta, ese repago se da muy rápidamente. A veces hay inversiones que se dan con un periodo de repago de hasta pocos meses, pero hay inversiones que no, que requieren muchos meses de recupero de inversión. Entonces lo que se hace es comparar en una matriz distintos, por ejemplo, inversiones según el capital, según la tasa interna de retorno, según cuán fácil o difícil o arriesgada es la inversión. Y en ese escenario, generalmente lo que hacen las distintas gerencias de una empresa es presentarle a la dirección de la empresa qué alternativas de inversiones hay. O sea, generalmente una empresa que va pujando hacia adelante va teniendo un flujo de efectivo que siempre le conviene reinvertir en la empresa. O sea, cuando uno saca dividendos de una empresa, tiene que pagar impuesto a las ganancias, ese impuesto a las ganancias sobre lo que se paga dividendos. Entonces, generalmente se busca reinvertir si esa reinversión va a achicar los costos o va a incrementar la productividad, que en definitiva es lo mismo. O sea, si yo logro disminuir la energía o logro con la misma energía producir el doble, en definitiva estoy teniendo lo mismo. O sea, puedo mejorar una línea de pintura que en vez de colgar 2 ganchos, cuelgue 4 ganchos, aumentar el tamaño del horno y de esa manera incrementar la productividad, por ejemplo, de la línea de pintura. Y de esa manera voy a poder producir el doble de unidades con la misma cantidad de mano de obra. De eso se trata lo que es eficiencia energética. No solo se trata de ver la oportunidad de disminuir el consumo o achicar las pérdidas, sino de incrementar la productividad en un montón de casos. Muchas veces lo que pasa es que cuando uno hace el análisis de cuánta energía se está gastando, dónde se está gastando, cómo se está gastando, empiezan a aparecer estas oportunidades de mejora, no solo en lo que es estrictamente
por ejemplo, disminución de las pérdidas por calor, los puentes térmicos o, por ejemplo, una mejora en un motor eléctrico, una red de distribución, sino que lo que empiezan a aparecer es a cuantificar cuánta energía se está gastando, en qué se está gastando, cómo se está gastando. Empezamos a encontrar oportunidades de mejora en la eficiencia, en la productividad, y eso termina repercutiendo muy fuertemente en una disminución de costos con oportunidades de mejora. Entonces vamos a ir analizando, hay cuestiones que son muy simples de implementar y hay cuestiones que son por ahí más complejas de implementar, más difíciles de llevar a cabo, más costosas, en donde requieren, cuando ya la inversión es suficientemente grande, o sea, si nosotros estamos viendo de invertir, no sé, una hora de trabajo y, no sé, $500, no va a haber problema, se va a hacer así, se hace sin más. Pero cuando estamos hablando de inversiones que son de muchos miles de dólares y que para la empresa significan mucho volumen de efectivo y que el costo, esa inversión va a estar hundida, va a estar metida. Una vez que tomemos la determinación de llevar a cabo la inversión, ya está, no podemos dar marcha atrás, compramos el motor, compramos el variador de frecuencia, eso se va a colocar, tenemos que, supongamos, un motor de 1000 HP con un variador de frecuencia de 1000 HP, estamos hablando de muchísima plata. Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis bastante concienzudo, bastante, o puede ser 1000 motores de 1 HP, o sea, de lo mismo da. Tenemos que hacer un análisis bien certero para poder ir y llevar la medida adelante y poder después ver los resultados. O sea, tenemos que cuantificar antes, durante y después y hacer correcciones, o sea, lo que es el ciclo de Deming, o sea, la medición, la mejora, la corrección y volver a medir y corregir, ir viendo que vaya toda la planificación según lo que se especifica, según lo que se había planificado, si hay algún corrimiento de la planificación, ver de ese corrimiento por qué se está dando y si se puede corregir o no, en qué le pifiamos, digamos. Esto es re importante, o sea, tener en cuenta no solo la parte técnica, sino también toda la parte financiera que tenemos teniendo en una operación de este tipo, con lo cual los insto o les digo que si no lo tienen bastante presente, que le den bastante más bola a la parte financiera, que es súper importante para la hora de presentar un proyecto. Y como les decía anteriormente, lo que tienen que ir viendo es cómo va a ser el flujo de efectivo, cuál va a ser la inversión inicial, cuál va a ser la tasa de descuento, qué es el valor presente neto, qué es la tasa interna de retorno, qué es una tasa de descuento, y analizar distintos escenarios e incluso asignarle distintas probabilidades a los escenarios para poder decir, bueno, esto puede ocurrir con tal grado de certeza, puede ocurrir esto. Esas probabilidades, esa parte probabilística, lo tienen que consensuar con la empresa, que generalmente es la que tiene mucha más idea que nosotros hacemos la parte de asesoramiento en la parte de eficiencia energética, o a veces no hacerlo. Por ejemplo, muchas veces yo puedo decidir no hacerlo, no mostrar este estudio, pero sí tenerlo presente yo. Hace poco me tocó en una presentación, una reunión, tuve una reunión con una empresa en la universidad, en la cual normalmente yo asesoro, doy asesoramiento a algunas empresas, y la empresa me decía, bueno, quiero invertir en energías renovables de esta manera, para este uso, bueno, pero ¿para qué lo querés? ¿Cómo lo vas a usar? Entonces yo dije, mira, la verdad no te conviene en este momento, o sea, por el precio que están las tarifas, por el precio, por lo que vos me estás contando que estás pagando, haces un análisis de la inversión y decís, mira, hoy por hoy no es el mejor momento. Siempre para lo que es la parte de energías renovables, yo digo que hay tres patas en una mesa, o sea, es una mesa de tres patas y cualquiera de esas tres patas que tengas media trunca puede ser que se te caiga, digamos, ¿no? Una es el financiamiento. Si vos tenés tasas de financiación muy accesibles o muy bajas, como pasa, por ejemplo, con Alemania, en Estados Unidos, puede que hay proyectos que en otros países no te cierren, pero que ahí, como el crédito es muy barato, te cierren. O sea, hagamos la idea de que, por ejemplo, si tenemos un proyecto en el cual el flujo de efectivo me da para pagar la misma cuota de la inversión, supongamos que tenemos una inversión que es a 20 años y puedo sacar un crédito a 20 años y de esa manera con lo que me estoy ahorrando pago la cuota, sería muy poco, pago la cuota y me sobra plata, sería muy poco
inteligente no hacerlo. De hecho, hay empresas en Estados Unidos y empresas en Europa que se dedican a hacer la inversión. O sea, van a la empresa, le hacen el estudio y simplemente cobran una parte del ahorro. Imagínense lo redituable que es. O sea, es muy redituable hacer la inversión. Entonces la empresa directamente se encarga de todo, de hacer el estudio, de hacer la parte financiera, de gestionar el crédito. Todo para la empresa, y lo único que hace es le cobra una parte del ahorro que están teniendo. Incluso ahora, por ejemplo, en Italia hay un préstamo que se le da a las viviendas, que con lo que se van ahorrando se paga solo el crédito. Incluso el mismo Estado les paga a las viviendas que se quieran someter a este plan. Con lo cual en muchos casos es muy conveniente esa parte. Entonces, una pata es la parte del crédito. Si el crédito está muy caro, bueno, hay que hacerlo todo con equity propia. Entonces yo lo que tengo que ver es, bueno, si en vez de poner esta plata acá, la pongo en otro lado, la puedo poner, por ejemplo, en importar más. Si yo soy un importador, importo más cosas. Si soy un fabricante, no sé, de torno, me compro otro torno. Entonces yo lo tengo que comparar. Si tengo una heladería, me abro otra sucursal de heladerías. Lo tengo que comparar contra cómo podría hacer con mi negocio para generar más plata. En general suele ser la primera elección. Lo que pasa es que no siempre es muy fácil escalar el negocio. O sea, cuando uno va componiendo capital, o sea, va teniendo una inversión y esa inversión la vuelca a la actividad productiva y la vuelca a la actividad productiva y la vuelca a la actividad productiva, llega a veces a un límite donde tendría que vender más y no estoy vendiendo más. O sea, si yo tengo la capacidad, tengo un torno y fabrico 100 piezas, las 100 piezas las vendo, compro otro torno y otro empleado y tengo 200 piezas. Bueno, a veces no es tan fácil componer el capital, y a medida que uno va a tener una empresa cada vez más grande, es más difícil tener lo que se llama el interés compuesto o componer el capital. O sea, yo voy ganando plata, le voy metiendo plata, le voy ganando plata, le voy metiendo plata, y lo que voy encontrando es que no es tan fácil crecer después de determinado punto. Cuando voy, no sé, de $5.000 a $10.000 es fácil, pero si voy de $1.000.000 a ganar $2.000.000 para una empresa grande, no es tan fácil crecer rápido. O sea, yo agarro la plata que gano y digo, bueno, ¿en qué la puedo invertir? Y Coca-Cola no es que dice, bueno, pongo otra fábrica de Coca-Cola exactamente igual y voy a vender el doble. No, llega un límite en el cual ya es más difícil vender, o invierto en publicidad, invierto el doble, voy a vender el doble. No, empieza a haber un límite al cual el proyecto ya no es redituable. Entonces van buscando otras unidades de negocio, y en ese buscar otras unidades de negocio puede surgir la oportunidad de la parte, por ejemplo, de la parte solar. En general, hoy por hoy es medio complejo en Argentina porque el costo de la tarifa está bastante planchado. Entonces, como les decía, tenemos tres patas. Una pata es la parte de tasas de interés, otra pata es el costo de la tarifa. O sea, si nosotros tenemos una tarifa muy alta, va a ser redituable cualquier inversión respecto a la parte solar fotovoltaica. Y otra pata fundamental es el recurso. O sea, por más que yo tenga precios altos y financiamiento muy caro, o precios bajos y financiamiento caro, precio caro y financiamiento eh, barato, por más que pase eso, si yo estoy en un lugar donde hay cero radiación solar, va a ser muy complicado que pueda hacer un proyecto solar fotovoltaico. Aún así, por ejemplo, Alemania es un país que tiene desarrollado muchísimo la parte solar fotovoltaica, y es un país que tiene un recurso solar muy bajo. O sea, es comparable con, por ejemplo, lugares como la Patagonia de la Argentina. O sea, está en una latitud en la cual tiene una radiación solar muy baja. Aún así, en esos lugares, por incentivos del gobierno, por conciencia medioambiental y por tasas de interés muy bajas y costos de energía muy alta e incentivos, se ha desarrollado muchísimo la solar fotovoltaica. Con lo cual es una cuestión de una pata de una mesa de tres patas, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugares como Australia, donde tenemos muchísimo recurso solar, tenemos un costo de la energía muy alto y tenemos tasas de financiación muy baja, la solar fotovoltaica está, digamos, explotando básicamente. En lugares como Estados Unidos, en la parte de California, donde tenemos recurso solar súper abundante, legislación muy permisiva, muy buena con la parte solar fotovoltaica, esto también está explotando.
Y en países como Argentina, donde tiene un precio muy bajo, tasas de financiamiento casi inexistente, eh, y, y aún así con un recurso muy bueno, Argentina tiene un recurso espectacular en la parte solar fotovoltaica, eh, no logra despegar del todo la parte solar fotovoltaica en la parte on-grid de gran escala. O sea, lo que tenemos son on-grid pequeña escala o mediana escala, y gran escala, digamos, hubo en un tiempo, ahora está un poco frenado por todas estas cuestiones que les estaba comentando. ¿Qué hace falta entonces para que seguramente se desarrolle más fuertemente la solar fotovoltaica? Bueno, que haya más líneas de crédito orientadas a eso. Para eso va a haber que tener condiciones macroeconómicas muy favorables a esto. Vamos a tener que ordenar toda la parte macroeconómica. Estamos en un contexto muy inflacionario muy fuertemente, con un total incertidumbre respecto de las variables macroeconómicas más gruesas. Desde ya el tipo de cambio está no se sabe qué va a pasar con el tipo de cambio, hay una incertidumbre muy grande, con lo cual eso hace que el inversor tenga miedo y se frene. Entonces, para poder tener una mejor comprensión de estas cosas, lo que tenemos que entender es esa, la parte de qué es el valor presente neto, qué función tiene, cómo tenemos que descontar todo lo que lo que es la bolsa y cualquier tipo de inversiones se mueve no solo por el valor actual de lo que está produciendo, o sea, el valor real, o sea, cuánto está facturando una empresa, cuánto vale una empresa, sino que lo que se hace se descuenta el flujo de futuro. O sea, se ve que una empresa, por ejemplo, va a ser muy prometedora. Entonces, como se ve que la empresa anda muy bien y que la tecnología va a ser muy importante, lo que hace se trae el flujo de efectivo que se cree que va a tener la empresa a futuro y se lo trae al presente y por eso la empresa vale lo que vale. O sea, la gente se vuelca como loca a comprar, por ejemplo, Tesla, pero Tesla durante muchísimo tiempo estuvo dando pérdidas. Bueno, eso es el valor presente, o sea, traer los flujos de efectivos del futuro al presente y descontarlos al presente. Lo mismo cuando, por ejemplo, cayeron como piano todas las acciones, por ejemplo, de las empresas relacionadas con cines o hotelería, los cruceros. Cuando vino la pandemia, al instante se desplomaron todas las acciones de todas esas empresas. Ahora, por ejemplo, están cayendo como piano todas las empresas inmobiliarias como Rimax, Creology, todas las empresas inmobiliarias, porque se ve que como las tasas de interés están siendo cada vez más altas, esto va a causar una recesión, va a haber menor demanda de viviendas en los Estados Unidos, estaban muy infladas. Bueno, todo este análisis de descontar el flujo a futuro al presente es lo que hace el valor presente neto o el VAN, que nosotros tenemos que ver y por lo menos tenemos que ser conscientes de eso. Hay muchas veces que uno lo que hace es entrega el informe, por ejemplo, el precio, y no se mete tanto en detalles porque es algo que debería hacerlo ya directamente la empresa. Pero depende el rol que tengamos nosotros como consultor, si hacemos un estudio más detallado de lo que sería un análisis de inversión, ya no solo, digamos, un análisis de eficiencia energética, sino, bueno, cuánto me va a salir la inversión, qué riesgo tiene la inversión, cómo me puede ir, plantear ciertos escenarios. Bueno, esto es un análisis más completo que tiene que ver con la parte más financiera, pero está bueno y me parecía importante poder charlarlo con ustedes. Cualquier duda que vayan teniendo, hay personas acá en el chat, me pueden escribir y capaz que lo hacemos más entretenido. Seguramente la semana que viene vamos a estar hablando acerca de energía solar fotovoltaica de gran escala con Pablo Reale, que fue el ingeniero de la parte eléctrica, uno de los encargados de la parte eléctrica de lo que es la planta más grande de energía solar que tenemos en Argentina, que está en Jujuy, que la ejecutó Yemse, y que son 300 megavatios. Ahora está viendo de ampliarse esa central solar. Así que va a estar bastante interesante cómo se hizo la parte de media tensión, cómo se estructuró la deuda también de esa central. Fue medio raro toda esa parte. Yo tengo algunas informaciones respecto de esto que lo vamos a charlar seguramente cuando tengamos la oportunidad. Pero fue algo bastante que se quejaron muchos otros personas que licitaron en la ley de lo que se fue el concurso del Renovar,
porque se quejaban bastante respecto de los beneficios que había tenido y cómo el Estado jujeño, por ejemplo, había dado garantías respecto de el préstamo este. Vamos a ver si podemos hablar de esa parte o no, capaz que una parte medio sensible, pero aparentemente el Estado jujeño dio garantías soberanas respecto del pago a las empresas chinas, al banco chino, y esto era una condición de desigualdad para los otros inversores privados, o sea, porque el Estado jujeño estaba metido dentro de una sociedad público-privada que fue la que ejecutó la obra esta de 300 megavatios. Primero se hicieron 100 megas, después otros 100 megas y después otros 100 megas más. Y ahora están proyectados creo que otros 100 o 200 megas más. Básicamente el problema de esa parte es cómo se financia. O sea, quién pone la plata con el riesgo que hay. Esto imagínense que es un compromiso del Estado de pagar de acá a 25 años un precio fijo, o de a 20 años, o a 15 años, o lo que sea, un precio fijo en dólares por cada megavatio. Entonces, con el historial que tiene Argentina respecto del incumplimiento de deudas, o el incumplimiento de contratos, la falta de lo que se llama normalmente eh, reglas de juego claras, lo que sería como le llaman normalmente, garantías jurídicas o ese tipo de cosas. Argentina siempre ha tenido problemas en esa parte. Entonces, tener un contrato firmado en una moneda que no es la moneda que emite tu banco, o sea, una cosa es hacer un contrato en pesos, ¿no? Donde vos podés emitir pesos y no hay ningún problema, pero otra cosa es hacer un contrato en dólares a 25 años. Entonces, bueno, una cosa es hacerle un contrato a la Argentina, donde hay bastante, digamos, riesgo, y otra cosa es hacer un contrato, por ejemplo, con Suiza, con Alemania, con Estados Unidos, donde hay un riesgo mucho menor. Entonces, la tasa de descuento que se le hace a esa inversión es mucho más alta. O sea, yo para poder hacer una inversión en Argentina, me tiene que dar un periodo de retorno de inversión mucho más bajo que hacer esa misma inversión en otro país con mucho menos riesgo. ¿Por qué me voy a ir a Argentina a hacer una inversión si la puedo hacer en Uruguay, por ejemplo, que es menos riesgo, o en Suiza o en Estados Unidos? Bueno, porque en Estados Unidos le puedo ganar el 1% y en Argentina le puedo, si todo sale bien, le gano o sea, el 20%. Entonces, en Estados Unidos pedirle a un proyecto que rinda, o sea, 20% es una locura. Pero en Argentina se puede construir un proyecto que vaya al 20% y vas a ser el mejor oferente, porque no hay otro oferente que quiera arriesgarse a poner una plata a 20%, que recién vas a recuperar la plata en 5 años y vas a empezar a ganar plata al sexto año. O sea, ese sería ver una tasa del 20%, o sea, un retorno del 20%, recién al quinto, sexto año vas a ver empezar a recuperar, a ganar plata, o sea, vas a recuperar parte de la plata. Eso hay que descontarle, ¿no? Esto sería muy simplificado. Pero bueno, generalmente lo que se hace cargo la empresa constructora es de todos los estudios previos lo que sería al desarrollo del parque solar, por ejemplo, o el parque eólico, todos los estudios, los contratos, las licitaciones. Y una vez que tiene todo firmado, todo acordado y todo firmado, todo listo, se da vuelta y busca un banco que le dé la financiación para hacer toda la obra. Y él hará una parte del pago de la obra, pero en general lo que se hace es buscar financiación o buscar financiación, ¿sí? De un banco que le permita apalancar el proyecto. O sea, el banco le va a pedir, por ejemplo, una tasa del 5% y el proyecto le tiene que retornar el 20%. Entonces, bueno, le va a quedar limpio un flujo de 15% mensual. Bueno, eso es lo que se hace con todo este tipo de flujo de efectivo. Bueno, espero que les haya resultado interesante esto, algo que por ejemplo no hacemos habitualmente, hablar un poquito de inversiones, cómo se vincula a todos los proyectos de eficiencia energética, que es una parte fundamental de cualquier proyecto de eficiencia energética. A veces nos toca como consultores asesorar en esta parte, a veces no, a veces simplemente lo que se dice, bueno, te vas a ahorrar tantos kilowatts hora, tanta potencia adquirida, tanta potencia contratada, podés hacerlo así, podés hacerlo así, y a veces nos tenemos que meter un poquito más en lo que es la parte por ahí financiera, e indagar, o por ejemplo nosotros en nuestra propia vida, para los distintos análisis de inversión que hagamos,
está bueno tener esta visión de que cualquier peso que tengamos en el futuro, un peso en el futuro vale mucho menos que un peso en el presente, no solo por la tasa, no solo por la inflación que está habiendo en Estados Unidos, ni hablar la inflación argentina, pero poniendo que tengamos en moneda dura, en dólares, eh, es preferible tener el dinero ahora porque yo ese dinero lo puedo invertir, me puede salir un proyecto, me puede salir cualquier proyecto de inversión y si yo lo tengo hundido, por ejemplo, en un inmueble, hundido en un motor, ¿por qué lo voy a dejar ahí inmovilizado si podría tenerlo disponible para otro proyecto que me podría surgir? Entonces, ese es el costo de oportunidad que tenemos nosotros. O sea, si yo tengo el dinero líquido disponible, ¿qué otra cosa podría haber hecho? Así que bueno, espero que les haya gustado esta charla. Hoy la hacemos también un poquito más corta, que fue así medio sorpresivo con el tema del feriado. Hoy es feriado en Argentina, el Día de la Soberanía Nacional. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo a todos, espero que se encuentren bien y nos vemos seguramente el lunes que viene. Les mando un abrazo grande a todos y chau chau.